iglesia, Dios te bendiga. A esta hora de la mañana de este maravilloso día, vamos a ir rápidamente a la palabra de Dios. Y vamos a leer en el libro de Mateo, capítulo 6, del versículo 14 al 15. Dice así la palabra de Dios. Si perdonas a los que pecan contra ti, tu Padre Celestial te perdonará a ti. Pero si te niegas a perdonar a los demás, tu Padre no perdonará tus pecados. Y el tema que el Espíritu Santo trae en esta preciosa mañana es la cura a todas las dolencias o a todas tus dolencias. He tenido hermanos que en estos días me han escrito, otros me han llamado y hemos estado orando porque sienten muchos padecimientos en el cuerpo, tienen dolencias en muchas partes. Y el Espíritu Santo me dio en la madrugada esta palabra. Los padecimientos que están padeciendo muchos no son porque sea el diablo, porque tengan algún tipo de enfermedad, aparte de los que sufren padecimientos por la edad o por la mala alimentación, sino que son por falta de perdón. Esos padecimientos no los ha permitido Dios porque sean ataques del enemigo, no. Son padecimientos que están ahí para que la persona se arrepienta, bote el rencor, la raíz de amargura, la falta de perdón y la contienda o el odio que tiene con alguien. ¿Qué pasa? Que la falta de perdón es lo único, el pecado más grande que abomina a Dios contra el cristiano, contra el creyente. ¿Por qué? Porque cuando tú no perdonas, te viene algo que se llama rebelión contra la sangre de Cristo, contra la preciosa sangre que fue derramada para perdonar tus pecados, para perdonar tus iniquidades, tus maldiciones generacionales, todas aquellas transgresiones que nosotros cometimos en nuestra vida pasada, nuestra mala manera de vivir. Y el Señor me decía, el Espíritu me decía en la madrugada, háblale al pueblo que esos padecimientos yo los he permitido. Cuando nosotros leemos en el libro de Mateo, en el capítulo 18, y leemos del versículo 21 al 35, Jesús enseña y Pedro comienza a preguntarle que cuántas veces él debe perdonar a los que pequen contra él. Y le pregunta a Jesús que si debe perdonarlo 7 veces, la misma ofensa, por día. Y Jesús le dice, no te digo que perdones 7 veces, sino 70 veces 7. Y comienza a decir Jesús que el reino de los cielos es semejante a un rey que comenzó a hacer cuenta con sus siervos y llamándole uno le debía mucho dinero, le debía muchas cosas. Él hace una muestra de una semejanza. Pero cuando nosotros leemos en el versículo 43 y 44, al 45, vemos que Dios enojado entrega y él enseña, él dice, y su Señor enojado entrega a ese tipo que le había perdonado la deuda de todos sus pecados, lo entrega a los verdugos para que lo atormenten. Lo que te está pasando a ti no es que te están haciendo brujería, no es que estás enfermo o enferma porque bajan del médico y no te encuentran nada. Te dicen que es estrés, no. Ha sido entregada a los verdugos. Hasta que no botes, no saques, no te dediques a sacar toda raíz de amargura de tu corazón,
los padecimientos no se te van a ir. Porque Jesús dice en el versículo 40 del 44 al 45, él dice, entonces su señor, enojado, porque él no quiso perdonar la deuda muy pequeña que le debía a su otro hermano, envió al hombre a prisión y fue entregado a los verdugos hasta que pagase toda la deuda. Y en el versículo 45 Jesús dice, así mi Padre Celestial hará con todos vosotros si no perdonáis de todo corazón a cada uno, sus hermanos, sus ofensas. Eso es lo que está pasando en el pueblo de Dios. No han perdonado. Tienen raíces de amargura y por ende tienen padecimiento. No te están mandando los dolores, los chuzos que tú sientes, las puñaladas, no te las está mandando el diablo. No te está haciendo brujería la bruja de la esquina o del barrio. No, es el mismo Dios que te mandó los verdugos por tu falta de perdón, por tu falta de obediencia a lo que dice Dios. Tú te crees hijo de Dios, hija de Dios, perdona. Porque Jesús dijo en el libro de Mateo, en el capítulo 5, del versículo 44 y 45, él dice que los hijos de Dios son aquellos que perdonan. Si no perdonan, no eres hijo de Dios, no eres hija de Dios. ¿Sí? Por el contrario, hay una terrible ira de Dios sobre tu vida a través de los espíritus verdugos y te van a traer muchos padecimientos, muchos dolores. Yo he visto personas sanarse de artritis, de cáncer, de reumatismo, de muchos dolores, padecimientos en su cuerpo, solamente perdonando, solamente olvidando. Porque es que hay hermanos que dicen que ellos perdonan pero no olvidan. Ahí no hay ningún perdón. El verdadero perdón es cuando tú te acercas a la persona, la abrazas, así te haya ofendido, la abrazas, le das una ofrenda, le pides perdón y no esperas que la persona te pida perdón. Es la única manera de que tú le haces juicio porque le dejas ascuas sobre la cabeza. Mientras no hagas lo que Dios dice, lo que Jesús nos enseñó, vas a ser atormentado, atormentada por esos espíritus que son verdugos que te atormentan en el área que tú menos te imaginas, pero que ellos saben que te debilitan. Que ellos saben que vas a tener tormento. La palabra de Dios dice, Jesús nos enseñó el perdón para vivir una vida en abundante en el Espíritu. Aquellos que no perdonan, que viven cargados, que viven con rencores, que viven amargados con los recuerdos, con las cosas que les hicieron en el pasado, son personas que son separadas de la presencia del Señor y pueden orar, ayunar, clamar, alabar, brincar, patalear, hacer lo que sea. Pero sus oraciones tienen estorbo. No son escuchadas. Dios las rechaza. Ese tipo de oración no llega como olor fragante a los pies del Señor. Porque hay un impedimento que se llama raíz de amargura. Y eso, la raíz de amargura, dice el libro de Hebreos en el capítulo 12, versículo 15, que eso nos contamina y hace que la gracia de Dios se vaya de la persona. ¿Quieres una solución? Obedece la palabra. ¿Sabes qué dice el libro de Proverbios en el capítulo 37, versículo 8? Mira lo que dice la palabra de Dios. No te dejes impresionar por tu propia sabiduría. En cambio, teme al Señor tu Dios y aléjate del mal. Entonces tendrás salud a tu cuerpo y fortaleza en tus huesos. Será como medicina a tu cuerpo, dice la Reina Valera. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es la que te va a traer vida. La obediencia a la palabra de Dios es la que te va a traer vida y paz. Y la palabra de Dios dice que no que debes, tienes que perdonar. Porque en este momento, los chuzos que estás sintiendo, los dolores, los padecimientos, no te los está poniendo el diablo. Te los mandó Dios por tu falta de perdón. Es doloroso decirlo, pero
Puedes irte a la palabra de Dios en las citas que te acabo de dar, puedes orarle al Señor y preguntarle, ¿sí? Porque hay muchos, yo conozco hermanitos, bendito sea el Padre, que se han ido para donde los brujos, que se han ido para donde los santeros, los que leen los orines, los que leen las hierbas y todas esas cosas. Son brujos, son hechiceros, ellos no te van a quitar el dolor. Por el contrario, te van a poner un demonio, ¿sí? Que reemplaza el dolor y que más adelante te va a pasar la factura, Dios y el diablo. ¿Sí? No hagas como hizo el rey Josafat en Samaria, Ocosías en Samaria, en Primera de Reyes, en el capítulo 1. Cuando nosotros leemos del versículo 1 al 4 o al 5, él se cae, bendito sea Dios, se cae de la ventana y manda a consultar a los trabajadores a Baal Zebú, al diablo. Y hoy en día hay cristianos que le consultan al diablo cuando Dios no les da respuesta. ¿Quieres la respuesta a tus dolencias, a tus padecimientos? Perdona. No hagas lo que hizo Ocosías porque Dios lo mató. Y te puedes leer Primera de Reyes, capítulo 1, del versículo 1 al 5, al versículo, léelo hasta el 10, para que entiendas el contexto de lo que hace Dios con sus hijos que no le obedecen, que no quieren buscar su presencia, obedecer su palabra, y terminan muriendo. Terminan perdiendo la gracia de Dios por una falta de perdón. Necesitabas la cura a todas tus dolencias. Aquí te la estoy dando. Aplícala y el Dios de los cielos es el que te va a dar la mejoría, es el que te va a dar la salud, es el que te va a sanar de toda dolencia, de toda enfermedad, de todo ataque que estás teniendo por tu falta de perdón. Que tengas un excelente día. Que el Espíritu Santo te guíe a toda verdad y que el Dios de gloria, nuestro Rey, Señor y Salvador, poderoso, Jesucristo y el Padre, Jehová de los ejércitos, te bendigan y te den una semana de prosperidad y bendición. Que Dios te bendiga.